Universidad Iberoamericana presenta Cuarto Simposio: Innovación para el bien común y el desarrollo sostenible. Cátedra: Construir para el bien común y el desarrollo sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y en conjunto con la Ibero ha realizado investigaciones en el área de interfaces cerebro-computadora, así como desarrollo de aplicaciones y sistemas de monitoreo de la salud. Actualmente coordina la licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Ibero y es miembro del SNI a nivel candidato. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco raro porque siempre que habla un ingeniero habla de cosas muy técnicas y cosas que son a veces medio escabrosas para el público en general, pero voy a tratar de que no sea tan técnico, sino más bien de cómo la tecnología puede ayudarnos y lo que estamos haciendo dentro del Ibero para tratar de cerrar esas brechas que se generan por distintas causas. ¿Sí puedes darle? Bueno, y las brechas, las diferencias sociales existen de 1001 características. Tenemos diferencias que son económicas, culturales, de idiosincrasias, de educativas, que van hasta incluso ahorita por quién vamos a votar, aprovechando la plática que tenemos hace rato, que eso también hace una gran diferencia y que no debía haberlo hecho, pero ya desde algún tiempo las elecciones han sido un problema que separa las sociedades y que ha generado esa separación, particularmente en la sociedad mexicana. Tenemos diferencias tanto educativas, de lugar de residencia y como por ejemplo tengo ahí una fotografía de Ecatepec, que es una región de la Ciudad de México que es muy distinta a lo que tenemos aquí en Santa Fe o en las lomas de Chapultepec o en Interlomas, aquí cerca de la ciudad. Y tenemos también diferencias por religión, por valores, por cultura, por entorno, por modas y por tendencias. Sin lugar a dudas, la principal diferencia social que tenemos es la diferencia económica. Hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que tienen escasos recursos y cuando los recursos son escasos, entonces todo lo demás se vuelve ya un problema. Porque no tienen un acceso a calidad, a un servicio educativo suficiente, no tienen acceso a los servicios de salud que deberían tener, servicios sociales, servicios de transporte, servicios de vivienda, que los limita mucho en su entorno y eso genera una diferencia social mayor con las personas que tienen un poder adquisitivo un poco más holgado que les permite tener una mejor educación, mejor escuela, acceso a los libros, acceso a la tecnología, que eso sin duda alguna desde la parte de la ingeniería es una parte importante que nosotros tenemos y que de todas maneras, sea como sea, tenemos que ayudar y contribuir a que esas brechas que se abren de forma natural, porque esa es una realidad, durante toda la vida de la humanidad ha habido esas brechas, desde las épocas primitivas, había los que eran poco asociados con el poder y los que estaban dentro de la nobleza y que tenían mayor seguridad de la forma de vivir, hasta lo que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, tenemos que buscar ese espacio para llegar quizá a la utopía que necesitamos, donde todos seamos realmente iguales y tengamos una sociedad que sea justa, digna para todos en lo posible y en la medida de lo posible. Obviamente hay sociedades que son mucho más diferentes como la sociedad mexicana o como los países de tercer mundo o países de bajo desarrollo, a diferencia de los países industrializados, donde las diferencias sociales no son tan marcadas, pero existen. Y existen y se notan cuando uno ya vive en otro país, nota esas diferencias, cosa que cuando uno va de turista no es notable, pero cuando ya vive uno en el otro país se empieza a dar cuenta de que también existen vagabundos, existen drogadictos, existen personas que son muy pobres y que no tienen acceso a las tecnologías o a los servicios educativos que tenemos. Y una parte importante, sin duda, para cerrar esas brechas, tiene que ver con el gobierno de entorno que trate de generar el ambiente socioeconómico y político suficiente para que esas brechas y esa dispersión de la riqueza que genera un país llegue a todo el mundo, que es la forma principal. No digo que es la única, pero es la principal que genera una diferencia social entre todos los territorios o entre todas las personas que vivimos dentro de una sociedad. Y por eso votar es importante, sea por quien sea, pero votar es importante para que todos tengamos una participación. Sin participación de nosotros, pues entonces el gobierno en turno hará lo que quiere que haga, que lo considera como lo mejor que puede hacer, porque no creo que alguien diga,
voy a hacer lo peor para joder a todos, sino va a tratar de hacer lo mejor que pueda hacer en el ámbito de sus posibilidades. ¿Puedes cambiarle? Entonces, de las brechas que tenemos, o de las cosas que hacemos los ingenieros, aquí para poder cerrar las brechas, es generar tecnologías que permitan hacer el acceso a la información. Esa es una de las principales herramientas que tenemos hoy en día. Como pueden ver, ahí tengo, yo soy youtuber. A partir de la pandemia se me ocurrió que mis alumnos no me iban a ver. O sea, durante la pandemia estoy seguro que nadie iba a verme porque todo el mundo apagaba la cámara y a mí se me hacía muy intrusivo pedirles, ten la cámara encendida para que yo te vea que estés ahí. Entonces lo que hice fue, pues si no me ves, algún día me verás, y grabé mis clases durante la pandemia. Y a partir de ese momento, lo que hice fue ponerlos en YouTube a disposición de todo el mundo. Así, yo dictaba la clase en vivo, la grababa, la subía a YouTube y en YouTube la dejaba para que todo el mundo la pudiera ver. Y gracias a eso ahorita tengo más de 10,000 vistas, más de 300 suscriptores que ven el canal, porque además dentro de la ingeniería hay pocos canales que se ven en español, que esa es otra diferencia importante de la educación. No todos somos bilingües o no todos tenemos más que un solo idioma que es el español, y cuestiones técnicas, en el caso particular de la ingeniería, pocas veces se dan en otro idioma que no sea el inglés. Entonces, cuando yo aprendí esas cosas y daba mis clases, mis alumnos me preguntan, dime un libro que me sirva en español, no hay. ¿Con quién puedo repasar los temas? Lamento decirte que no hay. Entonces, si lo aprendiste ahorita, aquí está el libro en inglés, lo puedes ver. Pero a partir de ese momento dije, bueno, pues dejamos el libro, dejamos a que todo el mundo lo vea. Y entonces tengo ahí mis clases que están en YouTube. No sé si puedes darle play al video. Está ahí, está en YouTube. Y entonces, literalmente soy yo grabándome, dando mis clases en un set que construí en la casa, con un vidrio, con una cámara que permite el acceso a la información. ¿Cuánto me gasté para hacer eso? Como 1,500 pesos. Y ahora está a disposición de todo el mundo. Entonces, los ingenieros tratamos de cerrar brechas en todos esos espacios, donde podemos darle ahorita el acceso a la información que antes no había en el mundo. Antes, para que alguien tuviera acceso a la información especializada que se requiere para formarse como ingeniero, solamente podía ir a una universidad, o como licenciado o como doctor. Y si no tenía acceso a la universidad, a los libros que estaban dentro de la universidad, no podía aprender de otra fuente que no sea más que esa. Y ahorita tenemos un montón de cosas, o sites, o lugares, donde tenemos acceso a la información. YouTube es el principal proveedor de contenido en el mundo. Luego está X, que sirve para que todo el mundo esté en contra de todo el mundo. Facebook, que es la red de amigos, que solamente postean cosas bonitas. Los sites, cualquier página que está en internet nos provee de información y puede ser páginas que están hechas por la propia compañía que está divulgando su información, o puede ser un site de alguien que hizo un blog y se le ocurrió, así como yo hice un canal de YouTube, subir información que vale la pena. Y tenemos otros lugares que son más útiles y más formales, como es Khan Academy, o como es Coursera, o como es EDX, que son sitios que me permiten una comunicación y una educación en línea, cosa que antes era imposible. Y entonces esas brechas donde si yo que vivo en un lugar distante como Ecatepec o como Chimalhuacán tengo que trasladarme por toda la ciudad para llegar a la universidad, ya no es posible. Y entonces eso genera una brecha que se va ensanchando cada vez más y lo que necesitamos nosotros es tratar de que esas brechas sean lo más reducidas posibles. Obviamente la educación en línea, lo digo desde una perspectiva de profesor, no es la mejor opción, pero sí es una ayuda que puede motivar a que los estudiantes tengan que venir, no diario, pero sí que pueda cerrar esa brecha que está ahí. ¿Por qué no digo que es la mejor? Porque uno no tiene ese contacto. La educación se da, o la formación se da, por el contacto de persona a persona. Eso es una realidad. Si no tengo al mentor o al docente que me está informando y me está retroalimentando acerca de lo que está pasando y veo la educación es un fenómeno social que se genera por esa interacción. Si yo lo veo a través de una pantalla, esa formación no será del todo benéfica. Se puede fortalecer, pero no será del todo benéfica en ese contexto. Entonces, sí necesitamos esa cercanía del profesor para poder hacer las cosas. Pero estos recursos que antes no tenían van a hacer que esa comunicación, cuando se dé en el aula, sea mucho más eficiente de lo que era antes. Donde
y el chico, esto lo sigo viendo, o hay temas que sigo proyectando dentro de mi clase, y los chicos van, ven mi video y regresan y me preguntan, es que vi que tu video tenía tal cosa, entonces, ¿me puedes explicarlo de nuevo? Es muy distinto a tener que yo decirles otra vez, desde el inicio, esta es X de N que se genera de esta manera. Y entonces cierra esas brechas y permite al estudiantado una mejor información. Pero, todo hay pero en esta vida, lo malo es que toda esta información que está en todos esos lugares no tiene ningún tipo de regulación. Nadie está regulando lo que está pasando en la red, y no digo que se deba hacer, pero no hay forma de saber cuál es la fuente de información benéfica para lo que yo estoy haciendo. Y a todos nos ha pasado que a través de esta porquería nos llegan 1000 mensajes virales con un montón de información falsa, que están atacando la información que es realmente valiosa. Y entonces nos llegan memes, nos llegan encuestas, nos llegan de todo tipo que no sabemos cómo discernir. Y ahora el problema no es regularlo, porque yo no creo que esa sea la forma, sino más bien el humano tiene que saber cuál es la información que es verdadera, cuál es la información que es valiosa y cuál es la información a la cual le debo hacer caso. Porque me pueden llegar 1000 cosas, pero no tienen contexto con lo que estoy viviendo en el entorno físico real. Ese es realmente nuestro entorno, ¿no? Lo que pasa en la red, pasará en la red y ahí se quedará. Pero lo que pasa en la sociedad físicamente, eso es otra cosa que debemos considerar, y en base a ello es que debemos tomar la información que nos llega a través del celular. Y todos estos sitios que están acá, los accedemos a través de este aparato, que obviamente fue hecho por algún ingeniero, que hace justamente el cerrar una brecha. Y además, ahora es tan barato que cualquiera puede tener uno, y es tan barato ahora la comunicación celular que por 100 pesos al mes uno tiene acceso a 5 gigas de información. Cuando antes 5 gigas costaban 5,000, 6,000 pesos mensuales, cosa que ya ha bastante permeado en la sociedad. ¿Puedes darle? La siguiente. Entonces, justamente por eso es que los ingenieros nos especializamos o nos buscan mucho por eso que está ahí. Hay que reducir costos, porque siempre es lo más importante, hay que crecer y reducir costos. O sea, no sé cómo le vamos a hacer dentro de un futuro, porque vamos a tener que crecer, 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 y parece que el infinito es el límite, cosa que el planeta nos está diciendo que no, pero tenemos que crecer, crecer, crecer y reducir los costos. Y entonces, los ingenieros nos encanta hacer ese tipo de problemitas, donde ¿quieres que sea más barato? Déjame ver cómo lo hago, pero te lo resuelvo. Y hay que optimizar las funciones, y hay que abaratar los costos, y hay que hacer que todo sea más pequeño, más compacto, más centralizado, y que haga solamente una función, y entonces eso hace una reducción de costos, como justamente lo que ponía por ejemplo. ¿Cuánto costaba un celular hace 2 años? El doble de lo que cuesta ahorita. Y con la tecnología de la mitad de lo que tenemos ahora en la palma de la mano. ¿Cuánto costaba el servicio de telefonía hace 20 años, o hace 30 que no había celulares? Era un dineral hacer una llamada a larga distancia, donde si alguien lo hacía, te regañaba a tu papá. ¿Por qué llamaste a Guadalajara? Ni siquiera a Japón. Guadalajara era larga distancia y costaba un dineral, y ahora no nos cuesta hacer una sola llamada dentro del territorio del país, ni a cualquier parte del mundo con la tecnología que tenemos ahorita. Entonces, lo que hacemos siempre son esas cosas, aparatos tecnológicos que sirven para reducir costos de muy diversas maneras, como es la comunicación, como es los wearables. Los wearables son dispositivos que se colocan se colocan sobre el cuerpo y que permiten hacer monitoreo de cosas, como todo el mundo seguramente trae un smartwatch, o muchos de ustedes traen un smartwatch, que les permite ver la frecuencia cardíaca, cuántos pasos dan al día, cómo están durmiendo, cómo están bostezando, cómo están haciendo muchas cosas, que antes era imposible poder hacerlo. Los robots de servicio son otra de las estrategias que estamos implementando en este mundo para poder hacer la disminución de costos, donde ahora en lugar de tener un mensajero, voy a tener un dron. Una pregunta. ¿Qué tal? Es que si no, no nos escuchan. ¿Qué tan contraproducente puede llegar a ser la reducción de costos de productos en el sentido del desarrollo sostenible? Porque pues si antes algo nos costaba muy caro, lo cuidábamos más, nos duraba más, y ahora pues con toda esta cultura de desechable, de desperdiciar, pues lo compras una vez, lo usas poco
ya sea que te dure o no, pero es tan barato que te puedes permitir cambiar el teléfono cada año, demás, y vas generando todos estos residuos y a la vez vas agotando todos los materiales de producción. Entonces, ¿dónde está el equilibrio o cómo resolver ese paradigma de reducción de costos de productos para un ingeniero? Justamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad y que justo va con la última viñeta que decía. Tenemos, además, por este consumismo excesivo que tenemos como humanos, tenemos una presión de venta de productos de manera abismal como nunca había antes vistos. O sea, yo necesito, en el ideario colectivo, necesito tener el mejor teléfono celular. Y el anterior, ¿qué es lo que hago con él? Lo tiro a la basura, en algunos casos. En el mejor de los casos se lo revendo a alguien más, que lo vuelva a ocupar, o se lo dono a alguien más, que usualmente es el papá o la mamá de, pues mira, a mí ya no me sirve, pero a ti sí te alcanza para lo que tú haces, ¿no? Es la verdad, digo, todo el mundo lo hemos hecho, yo lo he hecho bastantes veces. Pero en esa presión de venta, entonces, tenemos ahora productos que no son de la calidad suficiente como eran antes. Y todo el mundo recordará, yo tengo un refrigerador que funcionó durante 50 años y no se descompuso. ¿Por qué? Porque no había esa presión de venta que tienen ahora los fabricantes de tener que vender más. No de mejor calidad, sino tener que vender más. Y entonces tienen que vender más, no productos que sean duraderos, o sí que lo sean, pero que sean tecnológicamente avanzados. Y entonces uno como consumidor hasta se siente uno mal, es que mi vecino tenía un refrigerador que le dice cuánta leche le queda, yo no. Cuando realmente eso era importante, yo creo que no necesariamente, ¿no? O que se comunique con mi celular, así de, ¿y para qué lo quieres? ¿No? O sea, ese tipo de cosas que son generalidades que tenemos ahora en esta época de consumismo, no necesariamente son la mejor opción, y eso nos pasa mucho en los servicios de salud. Tenemos todos estos wearables que miden la frecuencia cardíaca, pero la miden mal. Por ejemplo. O sea, no es lo mismo que vayas con el doctor, que te tome el pulso y te mida la frecuencia cardíaca, a que tengas el wearable que te está diciendo la frecuencia cardíaca, pero te la está midiendo mal, y entonces te estresas porque tienes una frecuencia cardíaca alta, y te vuelves a estresar porque no baja, y entonces tú te sientes mal porque lo está midiendo mal. Entonces tenemos esta presión de productos que son de baja calidad en cuanto a su duración, no en la tecnología que implementan, sino en su duración, y que son ahora desechables, como dices. ¿Y cuándo realmente los necesitamos? ¿Cuándo realmente quería un carro ahora que tenga conexión para la pantalla? Y se nos han olvidado muchas cosas, como ¿quién ahora navega por la ciudad sin Waze? O sin Google Maps. O hasta en el metro. Es que ya no sé cómo hacer un transbordo en el metro. Está resultando un asunto que ya se comenta demasiado, el consumismo exagerado. Y nos encontramos ahogados en un exceso de productos que ya son menos y menos necesarios para la vida real y cotidiana. Pero esto no se puede detener. No hay nada que le pueda detener a un científico que continúe inventando. El género humano, la manera de ser del género humano es seguir siempre hacia mayor y mayor complejidad o perfeccionamiento de lo que tiene. Y no le basta decir que solo Dios es perfecto, porque el humano siempre está aspirando a ser Dios. Bueno, un exceso de consumismo nos ha generado entonces la situación en que hay un exceso de demanda, y esto no está generando lo suficiente de producción para responder a la demanda, y nos estamos encontrando entonces que nos encontramos ahorcados. Esto no tiene más remedio que bajar el nivel de la aspiración, bajar el consumo y detenernos al nivel que sea realmente humanamente necesario, lo cual resulta ser a su vez contradictorio, porque el humano nunca se va a contentar en dejar de avanzar. ¿Ya quieren hablar? Por favor. Hasta ahí, no, hasta ahí. Puedes pasar.
pasarle a la siguiente mientras. Bueno, yo tengo una pregunta, Dime. justo en esta parte de reducción de costos, ¿qué tan compatible es con lo que mencionaba antes de la reducción, bueno, de la desigualdad? Porque una parte que hemos visto últimamente es los despidos, justamente, reducción de costos y también la parte tecnológica, en una sociedad en la que aún vemos un aumento de la población hacia la alta y también donde está, muchos trabajos están siendo sustituidos también por la parte tecnológica. O sea, ¿qué tan compatible es esto? ¿Cómo se puede reducir esto respecto a la desigualdad? Pues mira, ese es justamente uno de los grandes problemas y dicotomías que tenemos como humanidad. Porque yo, así como puedo generar tecnología nueva de productos o de materia prima nueva, o sea, extracción de la tierra y generar un producto nuevo, puedo generar tecnología para el reciclaje de las cosas. Pero entonces tenemos que avanzar en distintas vertientes, tener que aprovechar lo que ya tenemos y tener en la mira, que esta es una labor de todos, que el mundo tiene un contenido material fijo, límite. Por eso digo que esa tendencia que tenemos como humanos de querer tener siempre más riqueza y más riqueza y más riqueza y más riqueza, va a llegar un punto en el cual ya no va a ser sostenible. Porque no nos puede dar la tierra para hacer eso. Incluso la superriqueza, los superbillonarios, ¿realmente algún día se podrá gastar todo lo que tiene algún superbillonario? Claro que no. O sea, el motivo de generación de riqueza genera además cosas que son dentro de los sistemas paradigmáticas, como Jeff Bezos ya no puede dejar de producir riqueza. O sea, aunque él quisiera, sostiene tantos sistemas económicos que ya no es capaz de parar su producción de Amazon y dejar de generar riqueza. Pero entonces tenemos un paradigma mucho más complejo de lo que simplemente los ingenieros o los políticos podrían razonar. Y tenemos que buscar la manera de cómo hacer que el humano se sienta conforme con lo que tiene, que yo no veo otra forma, y que busque el bienestar, pero no el exceso del bienestar per se. O sea, debemos llegar a un punto donde lo que yo tengo es suficiente y un poco holgado para vivir, pero no necesito más para poder hacerlo. Ese es un gran problema, porque es un paradigma ético, político, económico, ingenieril, educativo, que va más allá de lo que nosotros logramos como ingenieros. Como ingenieros, obviamente nuestro foco es mejorar las cosas, porque así nos gusta. Y porque una vez que sentimos que mejoramos algo, nos sentimos como Dios, y después se nos quita y buscamos otra vez mejorarlo. Porque así, esa es la verdad como somos como ingenieros. Entonces, de las cosas que hacemos dentro de la Ibero, para hacer este tipo de estrechamiento de brechas, yo soy ingeniero biomédico, entonces los ejemplos que les tengo son cosas de salud, que son enfocadas a las ciencias de la salud. Y una de las cosas que tenemos aquí, no sé si puedes darle play al video que está ahí, es la caja negra, desarrollamos herramientas, y yo soy en particular afecto a dos tipos de nuevas tecnologías que se hacen, que es el open software y el open hardware. Open software es software que es de código abierto, que es de acceso para todo el mundo. Todo mundo que tenga una liga de internet puede accederlo, puede correrlo, puede usarlo, puede manipularlo, puede modificarlo, y eso además permite que se genere una nueva forma de generación de tecnología. Antes, todo el software o todo el hardware era destinado solamente a las empresas, y solo las empresas podían hacer desarrollos tecnológicos avanzados. Ahora, con el open software, cualquiera puede hacer un desarrollo tecnológico basado en lo que ya se tiene, como son las plataformas Linux, o como es el sistema que les estoy mostrando ahí. Eso que está en el video es una interfaz cerebro-computadora. O sea, si vieron al inicio, estaba el señorito Emiliano con un gorro conectado, que está leyendo su actividad cerebral, y esa actividad cerebral está modificando un avatar que se está moviendo durante la pantalla, y eso sirve para dar terapia de rehabilitación. Y es abierto todo. Bueno, el hardware no, pero sí el software. O sea, está desarrollado en plataformas como Unity y BSI 2000, que son abiertas. Y existen otros desarrollos open hardware que tienen la misma filosofía de generación, donde tú abres un diseño electrónico, mecánico, de ingeniería, y lo dejas abierto, para que cualquiera lo pueda tomar y mejorar y construir su propio esquema sobre lo que tú ya tienes, pero no se busca la generación de la riqueza per se, sino nada más que haya popularización del conocimiento que tenemos.
Y entonces este tipo de tecnologías sirven para la rehabilitación neurológica, como sucede con eventos vasculares cerebrales, y que si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánto costaría esto en una clínica? Una sesión de terapia de estas cuesta muchísimo, y lo que hacemos nosotros es tratar de bajar ese costo para que pueda ser accesible para todos, incluso de manera gratuita, porque eso es la filosofía del open software, que sea gratuito, que no tengas ninguna riqueza. Obviamente hay cosas en contra, como el que lo usa debe saber qué es lo que está haciendo, cosa que los desarrollos industriales te evitan, donde tú eres un usuario cualquiera, aquí está, yo te voy a dar una serie de pasos para que lo ocupes con apoyo tecnológico. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso es en donde radica realmente la ganancia de una empresa como la que estamos viendo. No sé si puedes ver el siguiente. No saco el tiempo. Sí, gracias. Me parece interesante cómo empezaste la conferencia y el proyecto que presentaste y cómo es que estamos ahorita en Santa Fe, un lugar fundado por Vasco de Quiroga en contra del sistema extractivista de las encomiendas, y cómo crear la comunidad de Santa Fe basada en la utopía de Tomás Moro, que obviamente una utopía es un lugar que no existe, pero acercarnos más a un sistema inclusivo y saber que el sistema extractivista de las encomiendas en la época colonial no funcionó y que tampoco funciona hoy en día. Y entender que si seguimos con un sistema extractivista, llegan a haber cambios fuertes sociales, porque obviamente hay una disparidad económica importante y no lleva al progreso de la sociedad, ¿no? Entonces creo que estamos en un lugar muy significativo históricamente para la nación, y estos proyectos seguramente lo están llevando. ¿Puedes darle play al video, por favor? Esta es otra cosa de los desarrollos que hacemos. Todo el mundo sabe que la inteligencia artificial está aquí para cambiarnos la vida, ¿no? Y esto es algo que hicimos aquí dentro del Ibero. Es un sistema que toma una cámara, ve si lo que está viendo es una imagen médica, y si lo que está viendo es una imagen médica dentro de su banco de enfermedades que puede reconocer, entonces nos informa acerca de esa enfermedad que está hablando. Y es un sistema, otra vez, abierto, para que todo el mundo que lo pueda usar, basado en inteligencia artificial, y es escalable a cualquier otra patología, siempre y cuando tengamos el acceso a las bases de datos suficientes para poder hacer el desarrollo de este tipo de cosas. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Esa es otra herramienta que también hicimos dentro de la Ibero para hacer la evaluación de los párpados o de los ojos. También es un desarrollo que queremos que sea open software para hacer las cosas, que lo que hace es reducir los tiempos del médico. Todo lo que está ahí lo hacía el médico antes a mano. Y entonces la tecnología nos permite que ahora lo haga una máquina, y a diferencia de la media hora o las 40 minutos que se tardaba un médico en hacer esa parte, esto lo hace en 10 segundos. Que reduce obviamente el tiempo. Y si reducimos el tiempo del médico, el médico puede hacer otra cosa, atender a otro paciente o irse a su casa, que finalmente esa es como la panacea que todos quisiéramos tener, donde no es que los robots nos vayan a quitar el trabajo, sino que van a hacer el trabajo que es rudimentario y que es duro y que quita tiempo. Y entonces los humanos nos podemos dedicar en este mítico Olimpo y utopía a solo pensar en artes y visiones y cosas que son más etéreas, más desarrolladas y que no necesariamente tengan que ver con el perder tiempo. Pues. Muy bien, muchísimas gracias. El tiempo nos come. Un aplauso muy fuerte, por favor, a Eric Borjorges, y además, orgullosamente aquí en la Ibero, así que todos estos proyectos, y por eso teníamos muchas ganas de invitarte. Y además tenemos en la segunda parte del año las iniciativas con impacto sostenible, entonces invitarlos para que metan sus proyectos. Ingeniero, no sé si gusta pasar para también tomarnos una foto, mientras invitamos al cierre. Muy bien, muchas gracias. Universidad Iberoamericana presentó Cuarto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible.
Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella.